Bienvenidos. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. O dinámica. Voy a invitar a ver, Pablito, tú que estás joven todavía, joven y bello, ¿verdad? Dicen por ahí. Voy a invitarte a que me ayudes a probarte estos dos prendas. Primero esta. Espero, sí, no, te queda. Ay, a ver, póntela a ver qué tal te queda. El Cruz Azul, más o menos, ¿verdad? Como que ya, como que sí, como que no, ¿verdad? Como que sí, como que no. Todavía le entró esta talla. ¿Qué talla es? Creo que es como ese, sí, ese. Ahora pruébate esta, a ver si gustas, ¿te ayudo? A ver si esta te queda. Yo digo que sí, ¿verdad? Sí le queda. ¿Sí? ¿Cuántos creen que sí le quede? Caray, nadie cree. No hay fe. ¿Cómo no? Sí le queda, mire. Ahí va. Ay, de ombliguero, dice allá, Mayito. Ahí está, mira, sí le quedó. Bien, apenas, ¿verdad? Para salir el domingo a la Alameda, Pablito. ¿Cómo la sientes, Pablito? Apretada, ajustada. ¿Por qué crees que está apretada o ajustada? Porque no es de mi medida. No es de tu medida, no es de tu talla. ¿Sí? Te queda chica. Cuando si quieres irte la quitando, Pablito, cuando nosotros los hombres somos bien aferrados a veces, ¿verdad? Es que todavía me queda. Gracias, Pablito, ¿sí? ¿Gustas llevarte alguna de las dos, no? Cuando estamos como hombres, lo hablo como el sexo masculino, a veces estamos bien aferrados, ¿verdad? Y sí me queda. ¿Y qué nos dicen en el caso de los casados, ¿verdad? ¿Qué le dice su esposo? ¿Qué nos dicen nuestras madres? ¿Sabes? Ya no te queda, hombre, quítate eso. Mira, vas a golpear a alguien con el botón ahorita que se reviente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no está a nuestra medida. Ya no es de nuestra talla, decía Pablito. Y es precisamente, hoy te quiero hablar en el marco, ¿verdad? Ya, decía hace 8 días Suri, se acabaron las fiestas, pero déjame decirte que no, las fiestas apenas comienzan, ¿sí? Y estamos por empezar una fiesta, amén, este próximo mes de octubre. ¿Cuántos saben qué fiesta se aproxima? Bueno, y sí que Halloween, ¿verdad? Porque, caray. Y si ya ando vistiéndome, hermano, como calabaza, ¿no? ¿Qué fiesta se aproxima este mes de octubre? Nuestro aniversario, gloria a Dios. Viene nuestro aniversario. 29 años, amados. Y en el marco de nuestro aniversario, hoy te quiero compartir este mensaje. Debes de crecer, ya no te queda. Es el tema. Vamos a Hebreos 5, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, dile al que está a tu lado, si no quieres decir aleluya, di aleluya, ¿sí? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuántos años estamos por cumplir? 29 años ya, hermanos, ya eso es, nos duele a los que tenemos más de 30 ya, ¿sí? Pero ya 29 sí duele, ya es. Los que han pasado ya por ahí dicen, ya se siente, ¿verdad que sí? Habiendo pasado ya tanto tiempo, dice el escritor de Hebreos, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Nuevamente di, no. Vamos a orar. Padre, habla nuestro corazón, habla nuestras vidas este domingo, Señor. Tu palabra nos confronte y nos enseñe realmente
¿Cuál es la visión para este tiempo hacia esta iglesia, hacia mi vida personal? Enséñanos a través de tu palabra qué es lo que debo y qué es necesario dejar de hacer. Porque eso es la búsqueda de tu espíritu, que nosotros crezcamos, que maduremos, que sigamos avanzando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como nos ha pasado y nos pasa muchas veces como cristianos, y hablo de manera casi general, que como cristianos al iniciar en nuestro caminar como hijos de Dios, comenzamos con mucho entusiasmo, ¿no es así? Nos nacemos de nuevo y hay un entusiasmo grande, pero corremos el riesgo al ir avanzando el tiempo de quedarnos estancados. Hoy en día hay un personaje, ¿verdad?, en la cultura mexicana popular, que por un reality que se está llevando a cabo se ha hecho muy famoso. A mí me ha salido muchas veces también en redes. Un personaje de estatura baja, ¿verdad?, llamado Abelito, tal vez lo conozcan, ¿sí? Y cuando yo veía a este hombre, me venía también a la imagen, ¿verdad?, de un pensamiento de que así pareciera que nos quedamos muchas veces, y lo digo con todo respeto, ¿verdad?, como enanos espirituales, ¿sí? Y es el riesgo que muchas veces como cristianos podemos llegar a correr, quedarnos con lo básico, con una enseñanza básica. Pero el llamado de Dios el día de hoy, en este tiempo, amados, el llamado de Dios para nosotros como iglesia, Centro Familiar Cristiano, es que debemos de avanzar y debemos de madurar, porque de eso se trata la vida espiritual. La vida espiritual es como un árbol, como una planta, que si no crece, ¿qué pasa? Se marchita y tiende ¿a qué? A morir, ¿sí? Y así debe ser nuestro avance. Debemos de crecer, debemos de seguir avanzando, de seguir dando fruto, dando sombra a aquellos que están a nuestro alrededor. Hoy por eso el llamado de Dios para nuestra vida como hijos de Dios y como Centro Familiar Cristiano, como iglesia de Cristo, es: no te quedes en el mismo tamaño, ¿sí? Amado, crece. Eso que a veces portamos ya no nos queda, como dicen nuestras madres, o te dice tu esposa, ya no te queda. Por eso citaba este versículo del escritor de Hebreos: porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y hay un peligro, amados, precisamente que nos enseña el escritor de Hebreos, en el hecho de quedarte estancado. Si notamos, hay un reproche de parte del escritor de Hebreos a la iglesia de los hebreos, a este pueblo, ¿verdad?, judío. En el capítulo 5, versículo 12, inicia él diciéndole: porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que yo les vuelva a enseñar. Después de tanto tiempo. En otras palabras, lo que le está diciendo el escritor de Hebreos es: ¿por qué te mantienes igual después de tanto? ¿Por qué te mantienes en pañales espiritualmente hablando? El reproche del escritor tiene que ver con que habían tenido tiempo, amados, para avanzar. Habían tenido tiempo para crecer. No les había faltado la enseñanza, habían tenido la enseñanza para poder crecer, para poder avanzar. Habían pasado por diversas circunstancias y habían tenido oportunidades de crecimiento, pero en cambio ellos se mantenían estancados en la misma estatura, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevamos como iglesia? ¿Cuántos años? 29 años. Y te lo voy a estar recordando tal vez mucho tiempo en esta predica. ¿Será tiempo suficiente para crecer? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Hemos tenido oportunidades de crecimiento? Obviamente que sí. La iglesia de los hebreos no había madurado, no había avanzado. El problema, amados,
No se trataba de que les faltara Biblia, de que les faltara una enseñanza. No, el problema es que no habían aplicado lo que se les enseñaba en la iglesia, en sus vidas diarias. No era falta de tiempo, es que habían hecho mal uso del tiempo. En su comentario, MacArthur, de este versículo número 12, dice: no se trata del tiempo, sino se trata del mal uso del tiempo. El problema de los creyentes, dice en este comentario, no es la capacidad del creyente, sino la negligencia espiritual. El hecho de que ignores el conocimiento. Dice la palabra de Dios en Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a veces nos quedamos solamente con ese versículo y no seguimos avanzando en la escritura. Pero si tú lees el siguiente versículo de este libro de Oseas, dice: porque mi pueblo ignoró el conocimiento. No es que Dios no les haya dado la palabra de Dios, no es que Dios no les haya enviado profetas, no es que Dios no les haya dado la ley. No, Dios les había otorgado todas las herramientas, pero el pueblo de Dios ignoró el conocimiento de Dios. Y este es el problema, de que como iglesia podemos llegar a caer, como cristianos puedes llegar a caer. Ignorar lo que Dios nos ha otorgado para crecer, para avanzar. Amados, el tiempo y la madurez espiritual no se trata de cuántos años tengamos. El tiempo no garantiza la madurez. En otras palabras, el tiempo no garantiza la madurez. Lo que garantiza realmente la madurez es cómo tú aprovechas tu tiempo. ¿Sí? Cómo estamos realmente alimentándonos, en este caso, hablando espiritualmente de la palabra de Dios. Cómo estoy teniendo mis momentos de devocional en casa. Estoy realmente buscando o estoy aplicando lo que estoy recibiendo día con día en mi vida. Imagínate a un estudiante de primaria, amados. ¿Cuántos les tocó, verdad? En algún punto, ahorita ya no lo reprueban, pero antes pasaba, ¿ve? Todavía en mis tiempos sucedía que si reprobabas en primaria te dejaban en ese año. Y ya aparecía un padre de familia, casi muchos, ¿verdad? Ay, caray, este cuate ya está bien enorme y todavía sigue en primero. ¿Cómo lo veíamos a esas personas? A esos niños, a esos jovencitos. ¿No era extraño verlos ahí? Imagínate que hay un niño en la primaria y reprueba año con año y se acerca a su maestro y le dice: oye, pues ya con los años que tienes deberías de estar ya en la universidad. Y así es la vida como cristianos, amados. ¿Sí? Yo creo que con 29 años ya deberíamos de ser maestros. Creo que con la edad que tienes en el caminar con Dios, muchos de los que estamos hoy aquí deberíamos de llegar a ser maestros, pero en cambio nos queremos mantener en ese kinder espiritual. Ay, no hay amenes, ¿verdad? Hoy a veces tengo así mis rachitas, amados, de tirarles, no tirarles, aventarme, pero creo que ese es el mensaje de Dios. Yo he estado orando a Dios y quería exponer algo que realmente nos confronte a avanzar. Te lo digo, en el marco de estos 29 años, creo que el llamado de Dios es a sacudirnos y a seguir adelante, a no quedarnos estancados. ¿Cuánto tiempo llevas en el camino de Dios? ¿5, 10, 20 años? ¿Ese tiempo realmente está reflejando la madurez? ¿O sigues necesitando de que te den lo básico una y otra vez? Y silencio. ¿Sigues batallando con lo mismo, amado? ¿Y cuando empezaste en el camino de Dios? ¿Sigues necesitando que te motiven para orar? Ahorita lo veíamos. Yo decía: wow, cómo Dios realmente nos llama la atención. Porque todavía pareciéramos niños. Hermanos, vente adelante, hermano. Hay que orar, hay que venir los martes de oración. ¿Sigues necesitando que te motiven para orar? ¿Que te motiven para leer la Biblia? ¿Que te motiven para venir a congregarte? ¿Estás necesitando eso todavía? Pues déjame decirte que si estamos todavía en ese punto, no has madurado.
Y tengo que decirlo porque es el llamado de Dios para mí, el poderte hablar con claridad. Si nos seguimos enfrentando en esas situaciones, si seguimos batallando con lo mismo, no hemos crecido. Amado, no es cuánto tiempo llevas en la iglesia, sino cuánto Cristo ha nacido, ha crecido en ti. Este es el fin de todas las cosas. Podrías tener un año, pero si tú estás en búsqueda diariamente de Dios y Cristo lo ves reflejado en tu vida, realmente estás siendo un hombre maduro. El reproche, amados, de este escritor de Hebreos se debe de reflejar en nosotros. Debe ser un espejo para nosotros como iglesia. Dios no quiere que sigas dependiendo de otros, amado. Dios no quiere que sigas dependiendo de alguien que te esté motivando, sino que tú te conviertas en una persona de bendición para otros. Que tú te conviertas, como dice el escritor de Hebreos, en un maestro, que enseñes, que sostengas a otros a través de tu oración, a través de tu enseñanza. El llamado yo creo que es claro, y es momento de crecer, es momento de avanzar. Y continúa el reproche, continúa la llamada de atención del escritor de Hebreos a este grupo, y yo creo que Dios nos está llamando también. Él utiliza una metáfora en esta parte de la Biblia. En el versículo 12 dice, la leche y el alimento sólido, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿sí? La leche podemos nosotros igual traducirlo, o podemos saber que representa lo básico de la fe, verdades elementales que tú y yo como hijos de Dios deberíamos ya de dominar, o que debemos de saber o tener claro, como qué es la salvación, qué es el arrepentimiento, esa fe inicial que Dios deposita en nosotros. Y el alimento sólido obviamente pudiera representar, o debe de representar, las enseñanzas más profundas, esa capacidad que tú y yo debemos de tener como hijos de Dios de discernir entre lo bueno y lo malo. La capacidad que debe de haber ya en nosotros de poder enseñar a otros, como te decía hace un momento. El problema, amados, no es ser niño, porque todos comenzamos siendo niños. Todos venimos a los pies de Jesucristo y nacemos de nuevo, y vamos usando esta alegoría y usando esta metáfora. Nacemos de nuevo y vamos en crecimiento. De hecho, Pablo le escribe a una de sus cartas y le dice: es necesario que yo te dé esta leche espiritual. Es necesario que tú seas alimentado porque vas naciendo. El problema es que sigamos siendo niños cuando ya deberíamos haber crecido. La leche es buena, amados, pero solo para el comienzo. De hecho, está comprobado científicamente que como adultos ya no estamos diseñados para seguir alimentándonos con leche. Por eso es que muchos intolerantes a la lactosa aquí, ¿verdad? No, a mí dame ya deslactosada porque, híjole, no sabes cómo me va en la noche. ¿Sí? Dame de almendra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el ser humano ya cuando crece no está diseñado para seguir siendo alimentado con la leche. Y es lo que la palabra de Dios nos explica aquí en esta parte. La leche nutre a un recién nacido, pero no sostiene la vida de un adulto. Necesitamos de cosas más sólidas, más fuertes, que nos brinden otros tipos de nutrientes a nuestro cuerpo para crear ese crecimiento, para crear estas defensas, ese fortalecimiento de nuestra vida. Pablo en 1 Corintios, como te decía, capítulo 3:12, dice: os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces de recibir esa vianda. El problema, amados, es que esa niñez espiritual llegue a prolongarse en nuestra vida y que nunca llegue esa madurez. Imagínate a un hombre de 20 años o 25, 30 años que llegue o entre ahorita a la iglesia con un biberón, o que ahorita yo agarre un biberón y me ponga aquí con mi biberón o con un chupón. ¿Qué pensarías? ¿Cuál sería tu reacción? Ay, qué tierno se ve. ¿Sí? ¿Sí dirías eso? Dicen los jóvenes de hoy en día, ¿no? Me daría cringe, ¿verdad? Me daría como cosita verlo. Sí, es que sí.
Y ese sería nuestro pensamiento. Oye, qué ridículo este hombre. 30 años y todavía con un biberón. 30 años y todavía esperando que le den su leche. Amados, el hecho de que tú te mantengas alimentándote de leche espiritual no significa ternura, significa inmadurez espiritual. Yo te pregunto hoy en día, ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe es infantil hoy en día? ¿Sigues dudando del Dios que tienes? ¿Sigues dudando de las capacidades del Dios al cual nosotros servimos? Como te decía hace un momento, ¿sigues dependiendo de que otros oren por ti cuando te encuentras en situaciones complicadas? ¿Sigues dependiendo de que otros te enseñen en lugar de que tú abras tu Biblia? Hoy en día también en este mes de octubre celebramos un momento histórico en la humanidad, no solamente en la iglesia, sino en la humanidad, que es la Reforma Protestante, en la cual dio paso a que todo el mundo pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. ¿No tienes un libro como este? Bueno, creo que tienes un celular en el cual puedes descargar esa Biblia. Y tenemos un acceso ilimitado ahora a poder leer la palabra de Dios, pero sigues dependiendo de que se te enseñe lo que Dios ya te ha dejado en tus manos a través de este libro. Sigues dependiendo de que se te motive para poder servir a Dios, de que se te tenga que andar diciendo una y otra vez, hey, sirve a Dios, vamos, tenemos que ayudar, tenemos que apoyar, tenemos que hacer esto para el servicio de Dios. ¿Lo sigues haciendo? ¿Seguimos trabajando o dependiendo de que otros nos alimenten? ¿Te ofendes de manera fácil, amado? ¿Todavía? Híjole, es que el hermano Goyito me dijo, no. Es que Dani no me saludó, ¿verdad? Usamos estos ejemplos de cliché, pero sigue pasando en tu vida. ¿Te ofendes por cualquier problema? ¿Te enfrías por cualquier excusa? Ya no voy a ir a la iglesia, me estoy enfriando, más que caí en un bache espiritual. ¿En qué punto de la historia podemos decir que alguno de los hombres de Dios dijo esto? Es que caí en un bache espiritual. Y yo no te digo, quizás pueda pasar que vengan momentos difíciles a tu vida, pero caer una tras otra vez, creo que esto solamente es un indicio de que nos mantenemos infantiles espiritualmente hablando. Amados, la fe infantil que se prolonga no se trata de inocencia, se trata de estancamiento. Y el estancamiento, déjame decirte que podemos traducirlo como un retroceso espiritual. Si tú no estás avanzando, entonces quiere decir que estás retrocediendo. En la mañana nos daban un ejemplo, ¿verdad? El hermano Goyito nos decía acerca de la carrera. Y aquí está Pablito también, ¿no? Si Pablito en una carrera se queda parado, entonces ¿qué está haciendo? Está perdiendo la oportunidad de seguir avanzando, ¿sí? Y por ende está retrocediendo solamente. El tiempo sigue avanzando y si tú te mantienes en el mismo lugar, déjame decirte que estás retrocediendo. No, y déjame decirte una cosa, para que te quede claro. Ser niño espiritual, amado, no es pecado. Pero quedarte como niño, sí lo es. Porque como te decía, todos hemos sido niños espirituales en algún punto. Pero quedarte en ese mood, ahora sí, ¿verdad? Ahorita estoy utilizando todas mis frases, ¿verdad? Facebookera. Quedarte en ese punto, en esa estatura espiritual, sí es un pecado. Porque cuando la fe, amado, se estanca, no solamente tú estás sufriendo tu familia, estás sufriendo tu ministerio, estás sufriendo tu testimonio. Amén. Y todo se está quedando detenido. Por eso es que el hecho de quedarte en ese punto espiritual
Es un pecado delante de Dios. Amados, la niñez espiritual solamente debería ser una etapa en nuestras vidas. Es el inicio de algo, no debería ser nuestro destino final. Debes crecer. No te quedes en el mismo camino, no te quedes en el mismo tamaño. Matthew Henry también en su comentario en esta carta, Hebreos 5, 12 y 14, dice: los cristianos deben progresar en conocimiento y gracia. De lo contrario, aunque lleven años en la fe, se mantendrán como niños, incapaces de resistir tentaciones o de instruir a otros. Nosotros debemos de progresar. Debemos de ser adultos que aprendan a sostener los unos a los otros. El hecho y el peligro de permanecer en este tamaño es que tenemos que depender de otras personas. Necesitamos la ayuda de otros. Y que no podemos ayudar a nadie más. Y quiero avanzar rápidamente porque quiero enseñarte cómo es que debemos cómo podemos alimentar y cómo podemos crecer, ¿sí? Pero el alimento sólido, para terminar este punto, solo es para los que han alcanzado madurez. Sigue hablando el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el 14: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el escritor claramente nos hace un contraste. Los niños necesitan leche, los maduros necesitan alimento sólido, como te decía. Y Dios nos está llamando a dejar lo superficial y que empecemos a avanzar y a buscar lo profundo, entrar en lo profundo. La madurez, amados, como te decía, no llega con los años, sino llega con la práctica de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el texto: los que por el uso, o sea, ¿qué quiere decir? Los que practican la fe, los que se mantienen en constante práctica de la palabra de Dios. Amados, comer alimento sólido significa que debemos de enfrentar estas verdades profundas, que tú y yo nos vamos a enfrentar a desafíos más grandes y que a través de esos desafíos debemos de reflejar la palabra de Dios en nuestras vidas, que la palabra de Dios empiece a formar nuestro carácter en nosotros. La madurez, amados, no se mide por título, no se mide por cuánto conocimiento tengo, sino por el discernimiento que hay entre el bien y el mal. Tú y yo ya no podemos caer en las mismas tentaciones. Tú y yo ya no podemos caer en los mismos errores del pasado. Ya no podemos decir: no me di cuenta, hermano, de esto. ¿Por qué? Porque precisamente la experiencia y la palabra de Dios nos debe de llevar ¿a qué? A discernir qué está bien y qué está mal. Debemos seguir avanzando. Y precisamente hay una necesidad de crecimiento espiritual. Efesios 4:15, ¿qué dice Efesios 4:15? Por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En qué? En todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Amados, el crecimiento, como tú y yo lo sabemos, es una evidencia clara de que estamos vivos. El crecimiento es una evidencia de la vida. Todo aquel que tiene vida, ¿qué? Crece. Te ponía el ejemplo de un árbol, de una planta. Si tú un árbol lo plantas y no crece, entonces dices: no, ya está muerto, este arbolito, ¿sí? No me está sirviendo de nada. Si un niño deja de crecer, ¿qué piensas inmediatamente? Ay, caray, alguna enfermedad debe de tener, ¿sí o no? Y te alarma y buscas la forma de detectar qué es lo que está pasando con el crecimiento de ese niño. Y esto mismo ocurre como hijos de Dios en el ámbito espiritual. El crecimiento, amados cristianos, no es algo opcional, no,
es una prueba realmente que refleja si Cristo está realmente en nuestras vidas, que refleja si Cristo vive en nosotros. Dice el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 7 del libro de Mateo. Dice, si un árbol no da fruto, entonces se ha cortado y se ha echado al fuego. Wow. Porque el deseo de Dios es que reflejemos su carácter. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. ¿Sí? ¿Qué refleja todo esto, amados? El carácter de Cristo en nosotros. Y de eso se trata. Dar fruto es mostrar el carácter de Cristo. Y dar fruto refleja que Cristo vive en nosotros. Charles Spurgeon daba en su sermón de la gracia, él mencionaba y decía, donde no hay crecimiento, hay algo malo. Un árbol que no echa ramas ni hojas está muriéndose por dentro. Si tú y yo no progresamos en carácter, si no progresamos en servicio y en conocimiento, entonces es un reflejo de que nuestra vida espiritual está apagada. Y dice el escritor de Hebreos, aprendamos, o más bien dice Pablo, aprendamos a crecer en todo. Pablo no dice y no nos invita a crecer en una sola cosa. Él dice, crezcan en todo. Amados, la madurez, y esto anótalo, la madurez espiritual o la madurez cristiana es algo íntegro. Es algo que tiene que cubrir cada área de nuestras vidas. No basta, amados, con crecer en conocimiento bíblico si estamos descuidando nuestro carácter. Dice Lucas en su evangelio que Jesús crecía en conocimiento y estatura. ¿Sí? Conforme él iba creciendo en su conocimiento, iba creciendo su carácter y iba creciendo en su estatura. Se iba manteniendo sano. Amados, debemos de reflejar en todo nuestra madurez. ¿Qué áreas debo de mostrar que debo de crecer? Bueno, como te decía, en el conocimiento de la palabra es una de ellas. Segunda de Pedro 3:18, te lo doy rápido. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Un creyente que estudia la palabra de Dios se fortalece en amor y en muchas otras cosas, y fortalece su conocimiento para no caer en errores doctrinales. Segundo, ¿qué otra cosa podemos crecer? Crecer en el carácter, como te lo he mencionado, y en el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. El verdadero crecimiento, como te lo he mencionado, se refleja a través del amor. ¿Cuánto amor tienes para con los demás? ¿Cuánta paciencia tienes para con los demás? ¿Cuánto dominio propio ante las tentaciones tienes? Se refleja en nuestro servicio y nuestro ministerio, amados. 1 Corintios 15, 58. ¿Sí? El hecho de pasar de ser espectadores solamente y convertirnos en participantes activos de la obra del Señor. Eso es parte del crecimiento de Dios. Si tú no has buscado involucrarte en alguna actividad dentro de la iglesia, y esto no es con el afán de llamar la atención o de tener el foco en ti, no, es parte del crecimiento, amados. Se los he dicho muchas veces a los jóvenes, el liderazgo espiritual es ser siervo. Eso es parte del hecho de que nosotros estemos creciendo. Pero hay algo importante que debemos de reflejar, y es el crecimiento fuera del templo. El cristianismo, amado, no se mide por cuánto sabemos de la Biblia, sino cómo vivimos la Biblia fuera de la iglesia. Colosenses 13:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El Evangelio, amados,
debe no solamente informarnos, sino debe de transformar nuestra conducta, como te lo he compartido en otras ocasiones. El cristiano maduro nos invita a trabajar en la obra de Cristo. ¿En qué áreas fuera de la iglesia entonces debo demostrar mi madurez, Rafa? Puedes preguntarte. En tu vida profesional, en tu vida estudiantil. Un creyente que crece, amados, no es un mediocre. Jóvenes, un creyente que crece no es un mediocre. Busca la excelencia, busca representar a Cristo como Él se debe. Busca hacerlo mejor en su escuela, en su trabajo. Proverbios 22-29 nos invita a ser excelentes en nuestro trabajo. Dice la palabra de Dios: ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿Por qué al hermano sí le va bien? ¿Por qué al hermano se ve que le está yendo re bien en su trabajo y a mí no? Pues pregúntate si estás haciendo las cosas correctamente en tu trabajo. ¿Te esfuerzas realmente como para el Señor, dice la palabra de Dios, y no como para los hombres? ¿Estás siendo exitoso en la forma de trabajar? ¿Estás siendo excelente como para hacerlo como para el Señor y no para los hombres, que te está llevando a un avance, a un crecimiento de prosperidad en tu trabajo o en tu escuela? Es ahí donde se refleja la madurez, amado. Si nuestra fe es madura, entonces nuestra ética laboral debe de ser madura. Debes de tener un comportamiento correcto en tu escuela, en tu trabajo. Eres responsable, eres puntual, eres honesto, eres creativo. No dices, no le voy a decir nada a mi jefe porque pues me está robando las ideas, ¿no? No. Te comportas correctamente en tu trabajo, ayudas a los demás a mejorar en su trabajo. No trabajas solamente para obtener dinero. No, trabajas porque a través de ese trabajo también estás mostrando el talento que Dios te está dando para hacer las cosas. La fe madura, amado, es igual a un trabajo excelente. El testimonio, ¿sabes con qué comienza? Con responsabilidad. Amén. Amén. ¿En dónde más debo de demostrar madurez? En mi matrimonio, en mi familia. Crecer espiritualmente, amados, impacta en cómo amas y sirves a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge, y cómo sirves a tus hijos. Efesios 5:25. Pablo nos da una serie de enseñanzas y él dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Qué ejemplo, ¿no? Qué límite nos está dejando Dios. Ámenla como Cristo amó. Pero también dice: padres, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 4, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amados, la madurez se refleja sobre todas las cosas en nuestra vida privada. El cómo amamos, el cómo perdonamos, ¿sí? El cómo servimos dentro de casa. Si nosotros somos creyentes en Cristo, si nosotros creemos en Cristo, entonces esto quiere decir que me convertiré en un mejor esposo, en una mejor esposa, ¿sí? ¿Cómo? Seré más paciente. Amén, amados esposos, a ver, ¿sí o no? Seré más paciente, esposas, seré más paciente, ¿sí o no? Pues si dices que no, ya es tu problema. Yo te estoy dando la palabra. Ya es, como decimos, es tu problema, es tu bronca, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra de Dios. Tengo que ser paciente. Si soy cristiano, tengo que mejorar como esposo y debo ser más comunicativo. ¿Amén o no amén, esposos? ¿Esposas, sí o no? Bueno. Debo ser humilde para pedir perdón. Ya ni quiero preguntar. Como padre o como madre, amados, debemos de modelar como adultos
a Cristo. Cristo debe de ser reflejado primeramente en ti como padre de familia. Tú no esperes a que vengan a la escuela dominical, no. Ellos deben de ver a Cristo en ti como padre y como madre. ¿Sí? No solamente se trata de decirle palabras, pórtate bien, pero te ve que te portas mal tú. Habla la palabra de Dios. Ora, hijo. No, pues no oras tú, papi, ¿verdad? Debemos de enseñar, no solamente con palabras, sino con nuestra vida. No digas que estás madurando si en tu familia realmente no se está reflejando ese cambio, amados. Debemos de madurar en el carácter y relaciones. El fruto del Espíritu, como te decía en Gálatas 5, 22 y 23, debe notarse en el trato que tenemos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con tu vecino. Un cristiano que crece, amados, un cristiano que madura, aprende a controlar su lengua. Evita ser chismoso. Amén. Ah, caray. No explota con ira. Y busca ser ese medio de reconciliación en su comunidad. Amados, un árbol frondoso como los que tenemos acá en el jardín, no solamente dan sombra dentro del templo, sino muchas veces dan sombra afuera, en las calles. ¿Sí? A mí me ha tocado, ha venido gente y ¡ay, qué bonito árbol! ¿Eh? Cuando estábamos ahí en el templo, gente que se quedaba ahí sentado en el árbol que teníamos afuera de la casa. ¿Sí? Es que me está dando sombra. ¿Sí? Así debe ser nuestra vida. Tú no debes de solamente dar sombra dentro del templo, sino afuera. ¿En qué más debo de madurar? En mis decisiones, en mi visión del futuro. ¿Cómo tomo decisiones? ¿Planifico? ¿Estoy ahorrando para un futuro de mis hijos? ¿Estoy administrando bien mi dinero? ¿Estoy administrando bien mi tiempo? ¿Estoy administrando mis recursos? Proverbios 24, 3 y 4 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Amados, no crecemos para impresionar a nadie, crecemos para construir un futuro firme para ti y para los tuyos. Y por último, ya quiero concluir porque ya no estoy recibiendo muchos amenes. Hay recursos para crecer. Segunda de Pedro 1, 3 y 8. Segunda de Pedro 1, 3 y 8. Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo cual, haciendo estas cosas, nadie os será inútil, ni estéril para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué recursos tengo para crecer? Ya me dijiste cómo es aquel que está infantil, espiritualmente hablando, Rafa. Ya me dijiste en qué áreas debo de crecer y cuáles son los peligros de no crecer y de no madurar. Pero dime por favor cómo lo debo hacer. Bueno, sonarán clichés todos los que te diga, muchas cosas que te diga, pero es necesario que te lo recuerde. Y lo primero es, debemos de leer más la palabra de Dios. Es triste venir los días jueves y que encontremos una familia, 2, 3 familias en el aprendizaje de la palabra de Dios, cuando es nuestro alimento sólido para avanzar y crecer. Amado, la escritura es fundamental para ello. Y si te lo digo es porque realmente puedo ver, yo te lo digo yo. No me lo dijo el pastor, no, yo te lo estoy diciendo. Y si te vas a reclamarle a alguien, dímelo a mí. Que necesitamos leer más la palabra de Dios. Hebreos 5:14, como leíamos, nos recuerda que los adultos espirituales aprenden a distinguir entre el bien y entre el mal. ¿Cómo? ¿Sí recuerdas qué dice Hebreos 5:14? Definimos qué está bien y qué está malo, dice,
mediante la palabra de Dios. Dedica tiempo. Ya no voy a profundizar tanto en esto, pero te invito a dedicar tiempo personal en el estudio de la palabra. Memoriza versículos. Lee un versículo y apréndetelo toda la semana y mantente memorizándolo. ¿Sí? Jesús lloró. Jesús lloró. Aunque sea ese. ¿Sí? Juan 11:35. No limites, amado, tu conocimiento solamente a escuchar sermones. Voy a buscar en YouTube algo, ¿no? No, ponte a leer la palabra de Dios. Profundiza activamente. Medita, investiga, busca. ¿Por qué habrá dicho esto Josué, Jeremías? No sé. ¿Sí? Ánimo, yo te animo a hacerlo. ¿Qué otra cosa me sirve a crecer, Rafael? La oración. Una comunicación con Dios, que es la fuente de vida. La oración, amados, no solamente se trata de hablar con Dios, sino es una fuente de guía, de poder del Espíritu Santo para nosotros. Hoy nos invitaba el pastor, ¿verdad?, a ser gente de oración y cómo la oración transforma situaciones a nuestro alrededor. Decía Spurgeon en su sermón, en su serie de sermones, la oración es el oxígeno de la vida espiritual. Quien no ora, eventualmente se debilita y se estanca. Yo te animo a que establezcas un tiempo de oración. Un día, un momento en tu día, cuando despiertes o en el mediodía, no sé, cuando tengas un horario, manténlo ya ahí. Esta es mi hora de oración. Y que en esas oraciones empieces a incluir tus confesiones. Mira, estoy teniendo problemas con esto, Dios. Pero también, como lo hacíamos en la mañana, empiezas a incluir tu gratitud. No solamente vengas a pedirle a Dios o vengas a quejarte con Dios. Dile: Señor, gracias por tu bondad. ¿Sí? Usa esa oración, amados, para que Dios te dé una dirección personal, pero también te dé una dirección en tu ministerio, porque todos estamos llamados a servir al Señor. ¿Qué otra forma puedo crecer? En comunidad, como iglesia de Cristo. No estamos llamados, amados, a crecer solo. Un bebé no va a crecer solo. Si un bebé está abandonado por alguien, o por su madre o por su padre, ¿sí? ¿Qué pasa? Es muy propenso a que muera. ¿Sí? Yo no he conocido el testimonio de algún bebé que haya podido desarrollarse sin su mamá y sin su papá, ¿sí? Sobre todo sin su madre. ¿Por qué? Porque necesita de la ayuda de otros. Hebreos 10, 24 y 25. Podemos leer cómo el escritor nos exhorta y nos llama a mantenernos en amor, a no dejarnos de congregar, no dejar de congregarnos, a seguir apoyándonos unos a otros en buenas obras, amados. La comunidad de la iglesia te ayuda a desafiarte, a crecer. Vamos, hermano, tú puedes. ¿Qué está pasando? Venga, adelante. Nos desafía, nos corrige, nos fortalece, amados. Yo te animo a que participes en tu grupo. Si eres mujer casada en la femenil, si eres un hombre casado en el grupo de varones, si estás como joven, anímate a venir a la iglesia los días sábados, adolescente, ¿sí? Como maestro, como niño, que vayas a tu grupo a participar en los diferentes grupos bíblicos. Busca a alguien que tú veas como un mentor. Si tú estás apenas creciendo en esto, yo te animo a que te acerques a alguien de tu iglesia, que te ayude, que te desafíe, que te ayude a orar. Yo recuerdo cuando estábamos en el Instituto Bíblico, yo me llevaba muy bien con muchas personas, pero había un grupo que consideraba mis amigos y con los cuales yo decía, con ellos puedo acercarme claramente y decirles, vamos a orar. Y teníamos nuestro tiempo de oración, ¿sí? Y todavía cuando se vino la pandemia, cada miércoles a través de nuestras videollamadas
teníamos a las 9 de la noche nuestro tiempo de oración. Nos acercábamos, nos poníamos a platicar de todo y nos daban la 1 de la madrugada y ya estábamos platicando y terminábamos nuestro tiempo en convivencia a través de redes sociales con oración. Y decíamos, para la siguiente semana vamos a ayunar, y nos poníamos a ayunar, ¿sí? Mi amigo Colin, mi amigo Abraham, Sergio Díaz, que usted lo conoce, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos de otros para poder crecer. Y una parte muy importante que también no debemos de descuidar, hay que saber que aprovechar para el crecimiento son las dificultades, amados. Los problemas, los momentos difíciles son un instrumento muy bueno para nuestra madurez. Yo lo llamaría el gimnasio espiritual. Romanos 5, 3 y 4, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y que la paciencia produce prueba, y que la prueba produce esperanza. La prueba produce esperanza. Pablo incitaba a la iglesia de Roma a tomar en cuenta cada una de estas cosas, a tomar en cuenta cada uno de los problemas que venían a la vida del cristiano, y que todas ellas nos ayudaban a avanzar y a crecer. Lo que estés pasando hoy en tu vida es solamente parte del ejercicio que Dios quiere inyectar sobre tu vida para que avances, para que fortalezcas tu conocimiento, fortalezcas tu vida espiritual. Hoy, el propósito de este sermón, amados, es invitarte a avanzar. 29 años. 29 años. Hay quienes con 29 años han hecho ya una familia. Hay quienes con 29 años han alcanzado materialmente quizás muchas cosas, ¿no? ¿Qué nos espera como iglesia, amados? ¿Cuál es el llamado como iglesia en estos 29 años? A crecer. Yo quiero decirte que lo que tenías antes ya no te queda. Que las murmuraciones ya no te quedan. Que el caer en chismes ya no son de tu talla. Que el caer en llantos de ay, ¿por qué me enfrié? ¿O por qué no me saludó? ¿Por qué no? Ya no nos queda, amados. 29 años. Que lo que teníamos pensado en el aspecto espiritual, hacer, y el tener solamente un grupo de alabanza, y lo digo así, mira, hoy no está nuestro líder de alabanza, ¿sí? Tuvo que cumplir con una labor, pero yo se lo decía a los jóvenes ayer, es necesario que se levanten más personas, ¿sí? El seguir dependiendo de otras personas ya no nos queda. Tienes que crecer. Tienes que portar lo que te corresponde. Tienes que ponerte la talla que te corresponde, amado, como iglesia. No sigas usando las mismas prendas del pasado. No sigas usando las mismas cosas del pasado, porque son 29 años. ¡Wow! Ya no nos queda. Ya no nos queda. Tenemos que crecer. Tenemos que avanzar, nuestra visión debe de transformarse ya. La mediocridad con la que a veces creemos y crecemos, amados, debe de quitarse. No, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso que nos ha demostrado una tras otra vez que Él es fuerte, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es bueno. Ya no podemos seguir pensando de la misma manera de nuestro Dios. No, nuestro pensamiento del Dios debe de ser aún mayor, porque ya no somos niños, porque hemos visto su poder y su gracia. Y ahí está el mensaje que te va a dar ahorita el pastor, que Dios es poderoso y fiel. Ya no somos niños.
Pero así con ese crecimiento, amados, también van a venir mayores pruebas. Como adultos, conforme vamos creciendo, se presentan dificultades y dices, ya no quiero ser adulto. Decía Carlitos, ¿verdad? De Ruglas, ya no quiero ser adulto. Porque sí, se vienen pagos, impuestos, todo ese tipo de cosas como adultos. Pero hay que atorarle. Y como hijos de Dios maduros, tenemos que entrarle a todo. ¿Sí? Y a veces, como este tipo de situaciones que no esperamos, nos ayudan a madurar. Hay personas que tuvieron que madurar por emergencia, porque la situación, porque las circunstancias, o quizás alguna cosa que nos equivocamos nos hizo tener que hacer maduros. Pero hay que madurar. No podemos decir ya no, yo no quiero, no, tenemos que hacerlo. Por eso mi llamado, iglesia, centro familiar cristiano, el llamado de Dios para ti y para mí el día de hoy es: crece. Ya no te queda quedarte inmaduro, estancado. Ponte de pie esta tarde. Debes crecer. Si quieres pasar al frente. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este tiempo en la palabra de Dios. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con tu familia y amigos, para que más personas conozcan el amor y la verdad de Cristo. Y si te encuentras en Valle de Santiago, Guanajuato, será un privilegio recibirte en Centro Familiar Cristiano. Ven y adora con nosotros. Creemos que Dios tiene una palabra y un propósito para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify para escuchar más predicaciones, estudios bíblicos y contenido que fortalecerá tu fe. Dios te bendiga. Te esperamos muy pronto en Centro Familiar Cristiano, Valle de Santiago.